en el R espacio vectorial R sub 3 de x, ya sabes que eso es el conjunto de polinomios con coeficientes en R y grado menor o igual que 3, consideramos los subespacios S y T que aparecen en pantalla, que vienen dados por sistemas generadores. Nos piden calcular bases de ST, S interceptado T y S más T. Bueno, esto es un ejercicio clásico de espacios vectoriales, lo único que aquí trabajamos en un espacio vectorial de polinomios. Entonces, bueno, vamos a obtener en primer lugar las bases de S y de T, que eso va a ser muy sencillo, pero posteriormente para las bases de S interceptado T y S más T, pues lo que haremos es traducir el problema a Rn, resolver el problema en Rn y después traducir. Eso se hace a partir del isomorfismo que va a haber entre R sub 3 de x y R4. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a por la base de S y la base de T. Entonces la base de S, pues observa que S viene generado por x cubo menos x al cuadrado más x, x más 1. Entonces estos dos polinomios claramente no son proporcionales porque no tienen el mismo grado y eso ya implica que no son proporcionales, ¿eh? No existe ningún número tal que al multiplicarlo por el primero te dé el segundo de los polinomios, ¿eh? Entonces, como no son proporcionales, pues se tiene que esos polinomios son linealmente independientes, esos vectores son linealmente independientes, entonces tenemos dos vectores linealmente independientes que generan S, pues el conjunto formado por esos vectores sería una base de S. Tenemos que una base de S sería pues el x cubo menos x al cuadrado más x, x más 1. Genial. Entonces ahora para la base de t, pues vamos a ponerla también por aquí. La dimensión de S es 2, ¿vale? Porque tenemos una base con dos vectores, entonces todas las bases de S van a tener dos vectores, dos polinomios. Entonces t pues viene generado, pues escribimos, copiamos eso. Y de nuevo, pues tenemos que estos polinomios no son proporcionales. En este caso sí que tienen el mismo grado, ¿vale? Pero si fueran proporcionales, pues existiría un número tal que al multiplicarlo por el primero nos daría el segundo, como multiplicar por x al cubo nos daría x al cubo, ese número sería 1. Pero si multiplicas 1 por menos x al cuadrado, pues eso no te da más x al cuadrado, te daría menos x al cuadrado. Luego no existe tal número, ¿vale? No son proporcionales, luego el conjunto formado por esos polinomios es un sistema libre, esos polinomios son linealmente independientes, generan T, luego constituyen una base. El conjunto formado por esos polinomios es una base, lo ponemos ahí. Entonces ya tenemos ahí bases de S y de T, borro por aquí. Y bueno, vamos a poner las dimensiones si quieres también en la parte derecha, pues ya sabéis que después tenemos una fórmula que relaciona las dimensiones de ST, S interceptado T y S más T. Tenemos dimensión de S es igual a 2 porque tenemos una base con dos elementos, dimensión de T es igual a 2 porque tenemos una base con dos elementos. Genial. Entonces pues vamos a seguir ahora con S interceptado T y S más T. Entonces bueno, si quieres vamos a calcular S interceptado T, pero claro, voy a necesitar ecuaciones cartesianas y trabajar ahí con polinomios va a ser engorroso, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es, pues, mira, nosotros sabemos que una base de R3 de x es x al cubo, x al cuadrado, x y 1. Esta es la base más sencilla. Bueno, puedes trabajar en orden creciente de grados, 1x, x al cuadrado, x al cubo, pues traduciríamos de forma diferente, pero bueno, al hacer el ejercicio y después volver a traducir a los términos iniciales obtendríamos los mismos resultados, da igual, puedes considerar cualquier base. Mira, nosotros podemos de R3 de x considerar el isomorfismo que va a R4, que también tiene dimensión, como sabes, 4. A x al cubo le hacemos corresponder el 1, 0, 0, 0. A x al cuadrado le
hacemos corresponder el 0, 1, 0, 0. A x le hacemos corresponder el 0, 0, 1, 0. Y a 1, pues el 0, 0, 0, 1. Entonces, nosotros estamos considerando aquí R3X. Aquí estamos considerando R4. En el dominio, en R3X, tenemos una base. Estamos asignando a cada elemento de la base pues, una imagen. Por lo tanto, por el teorema de existencia y unicidad de la aplicación lineal, existe una única aplicación lineal de R3X en R4, tal que cumple pues, que las imágenes de los vectores que hemos puesto en la parte izquierda son los de la parte derecha. Y además observa que las imágenes de una base pues es base, porque obtenemos las imágenes de los elementos de esa base en la base canónica. Luego, de aquí obtenemos un isomorfismo entre R3X y R4, donde, bueno, para calcular la imagen de cualquier polinomio de grado menor o igual que 3, simplemente pues lo escribimos como combinación lineal de la base esta que tenemos, x cubo, x cuadrado, x1, que es lo habitual, y entonces pues aplicamos que las imágenes de estos pues son los vectores que hemos puesto ahí de la base canónica. Entonces ahí tenemos un isomorfismo, y cuando tienes un isomorfismo, los espacios vectoriales considerados pues son la misma cosa, pero en otro lenguaje, podemos decir. Claro, nosotros estamos habituados a trabajar en R4 más que en R3X, y sobre todo cuando trabajamos con ecuaciones cartesianas. Entonces lo que voy a hacer ahora es traducir mi ejercicio a R4. Como es un isomorfismo, pues yo puedo traducir y en un sentido y en el otro, y siempre pues lo que obtenga en una parte me sirve para la otra, ¿vale? Entonces traducimos lo que tenemos en términos de polinomios a elementos de R4, resolvemos el ejercicio en R4 y después traducimos hacia la izquierda para obtener los resultados en R3X, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de esta traducción, pues tendríamos que S pues sería el subespacio generado, pues mira, x al cubo menos x al cuadrado más x, tenemos 1x al cubo más menos 1x al cuadrado más 1x, y ahora término independiente no aparece, 0, y ahora x más 1 es 0x al cubo más 0x al cuadrado más 1x más 1. Esto sería S. Y T sería el subespacio generado por el primer polinomio, 1x al cubo más menos 1x al cuadrado más 2x más 1, y aquí el segundo polinomio tendremos 1x al cubo más 1x al cuadrado más 1x más 2. Esto que estoy escribiendo no es correcto, porque S y T pues son subespacios de polinomios, no son elementos de R4. O sea que aquí verdaderamente tendría que escribir S tilde y T tilde, ¿vale? Serían los subespacios e imágenes de esos subespacios que tenemos S y T a partir de este isomorfismo. Pero vamos a abusar del lenguaje aquí, es algo habitual, y omitimos, para no complicar con tildes, con primas y con todas estas cosas, simplemente ponemos S y T. Ya sabemos que es un abuso del lenguaje, que no es del todo correcto, pero estas cosas pues se hacen en matemáticas, se identifican y ya está. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, lo que haremos es resolver el problema en R4 y después volvernos a R3. Entonces, para la intersección lo que vamos a hacer es obtener las ecuaciones cartesianas de S y de T. Mira, los vectores ahí que tenemos, ya nos olvidamos de los polinomios hasta que obtengamos el resultado. De la intersección traduciremos y después de la suma traduciremos. Bien. S, una base de S. Pues mira, esa base pues está bien, Fíjate que tenemos aquí dos ceros, entonces hacer ceros ya tendrías 0 debajo de la diagonal. Me va a molestar este 0 de aquí, pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Sí que me va a interesar trabajar con
otra base de t, no esa. Bueno, puesto un sistema generador, ya sabes que los vectores que aparecen dentro constituyen una base. Entonces, bueno, con t sí que voy a trabajar haciendo ceros. Vamos a t y en lugar de considerar pues ese sistema generador, vamos a considerar otro para obtener así las ecuaciones cartesianas. Entonces, pues escribimos, como siempre, los vectores del sistema generador de t como filas de una matriz. Segundo, 1, 1, 1, 2 y hacemos 0. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, claramente menos 1. Menos 1 por la primera fila más la segunda fila. ¿Vale? Entonces la primera fila es la que hace 0, la copiamos. Y en la segunda fila pues la sustituimos por menos 1 por la primera fila más la segunda fila. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1 es 1 más 1, 2. Menos 1 por 2, menos 2 más 1, menos 1. Y menos 1 por 1, menos 1 más 2, 1. Entonces, bueno, en lugar de trabajar t con esos vectores que he puesto ahí, el sistema generador, que ya sabemos que también es una base, vamos a trabajar con estos aquí. No lo voy a poner arriba, da igual. O sea que arriba pues podría traducir ya estos dos vectores que constituyen pues una base de t, pues los traduciría. El primero quedaría igual, pero el segundo vector pues nos quedaría, pues en este caso 0x al cubo más 2x al cuadrado menos 1x más 1, o sea 2x al cuadrado menos x más 1. Tendría otra base de t, pero tampoco vamos a incidir mucho en eso. Como solo me va a servir ahora para trabajar, pues ya está. Entonces, borramos esto de aquí. Esto de la parte izquierda pues también es un espacio perdido, pero lo voy a mantener mientras pueda ahí, ¿vale? Entonces vamos a obtener las ecuaciones cartesianas de S y de T. Ecuaciones cartesianas de S. Entonces, como tenemos ahí el espacio vectorial de polinomios X, pues utilizar X y ZT ahora para las componentes de los vectores de R4. Voy a utilizar X1, X2, X3, X4, ¿vale? Entonces, si X1, X2, X3 y X4 pertenece a S, obtenemos que X1, X2, X3, X4 sería combinación lineal de ese sistema generador que tenemos ahí, que también es base. Alfa por 1 menos 1, 1, 0, más beta por 0, 0, 1, 1. Y esto nos queda, pues ya sabes, multiplicas alfa por el primer vector, beta por el segundo vector, sumas componente a componente, obtenemos alfa menos alfa, alfa más beta y finalmente 0 más beta, que es beta. Entonces de aquí pues formamos un sistema igualando pues las componentes del primer y del último vector. Obtenemos que x1 sería igual a alfa, que x2 sería igual a menos alfa, que x3 sería igual a alfa más beta y que x4 es igual a beta. Entonces arriba tenemos alfa, que es x1, lo sustituimos en todas, x2 menos alfa, que es x1, ahí tengo una ecuación libre de parámetros. La tercera ecuación, x3 igual a alfa, que es x1 más beta, y la última ecuación, x4 igual a beta. Como decía, esto pues ya no se tiene que utilizar, y lo que decía, esto es una ecuación libre de parámetros. Pero espera, vamos a pasar primero el menos x1 a la parte izquierda. x1 más x2 es igual a 0. Ahora sí, esta la guardamos porque esta ya va a ser una ecuación cartesiana de S. Fíjate aquí en la tercera ecuación que puedo despejar la beta. Tenemos x3 menos x1 es igual a beta, ¿vale? Y sustituir abajo. Tendremos abajo x4 es igual a beta, que es x3 menos x1. Y si pasamos a la parte izquierda, tendríamos menos x1 pasa como x1. Ahora el x3 como menos x3. Y ahora más x4 que estaba en la parte izquierda, esto sería igual a 0.
Esto no se utiliza y tenemos dos ecuaciones cartesianas para S. Pues si quieres vamos a ponerlo aquí. S sería los x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 pertenecientes a R4, tales que pues x sub 1 más x sub 2 es igual a 0 y x sub 1 menos x sub 3 más x sub 4 es igual a 0. Ya tenemos ahí las ecuaciones cartesianas de S. Y ahora vamos a obtener las ecuaciones cartesianas de T. Borramos aquí cosas. Vamos a apañar eso que tenemos ahí. Ya sé que nos gusta mucho, pero bueno, así ahorro de escribir y de tiempo tuyo, que es muy valioso. Y el mío también un poco. Entonces, aquí sería combinación lineal de, en este caso, pues 1 menos 1, 2, 1 y 0, 2, menos 1, 1. Más beta por 0, 2, menos 1, 1. Y lo de siempre, desarrollamos esto y obtenemos alfa menos alfa más 2 beta, 2 alfa menos beta y finalmente alfa más beta. ¿Vale? Y entonces, pues igualamos ahí componente a componente. El primer y último vector tenemos x sub 1 igual a alfa. Ahora x sub 2 igual a menos alfa más 2 beta. X sub 3 que es igual a 2 alfa menos beta. Y x sub 4 que es igual a alfa más beta. Pues como siempre, mira, desde arriba x sub 1 es igual a alfa, ya tenemos el valor de alfa. Sustituimos en todas las ecuaciones. X sub 2 igual a menos alfa, que es x sub 1 más 2 beta. X sub 3 sería igual a 2 por alfa, que es x sub 1 menos beta. Y finalmente en la última ecuación, x sub 4 sería igual a alfa, que es x sub 1 más beta. Entonces, cosas que podemos hacer aquí. Mira, podríamos despejar beta de la segunda ecuación, de la de x sub 2 igual a menos x sub 1 más 2 beta, pero vamos a trabajar con una fracción. Entonces, como esas ecuaciones, fíjate que solo te falta la beta por despejar y están en igualdad de condiciones, pues puedes despejar de donde te apetezca. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar beta de la última ecuación. Pasamos el x sub 1 a la parte izquierda restando, x sub 4 menos x sub 1 sería igual a beta. Sustituimos en la tercera ecuación, tenemos pues, x sub 3 igual a 2x sub 1 menos beta, que es x sub 4 menos x sub 1, me queda una ecuación limpia de parámetros. Operamos por aquí, vamos a ver, x sub 3 sería igual a 2x sub 1, y ahora menos delante paréntesis cambia de todo, menos x sub 4 más x sub 1. Y entonces, bueno, aquí obtenemos que x sub 3 sería igual a 2x sub 1 más x sub 1, te queda 3x sub 1 menos x sub 4. Y entonces, pues pasas el x sub 3 restando la parte derecha, tendremos 0 igual a 3x sub 1, ahora menos x sub 3 menos x sub 4. Y obtenemos esa ecuación cartesiana. Ahora sustituimos el valor de beta en la segunda ecuación, obtenemos que x sub 2 sería igual a menos x sub 1 más 2 por beta, que es x sub 4 menos x sub 1. Desarrollamos en la parte derecha, x sub 2 sería igual a menos x sub 1 y ahora más 2x sub 4 menos 2x sub 1. Entonces aquí obtenemos que x sub 2 sería igual ahora menos x sub 1 menos 2x sub 1 menos 3x sub 1 y más 2x sub 4. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar toda la parte izquierda, obtenemos 3x sub 1, falta de espacio, más x sub 2 menos 2x sub 4 igual a 0. Genial. Entonces, esta y estas son las ecuaciones cartesianas, en este caso de T. ¿Vale? Entonces vamos a ver dónde lo vamos a poner eso. Pues mira, vamos a borrar por aquí
estos vectores, vamos a poner directamente lo que hemos obtenido, que son con los que trabajaremos después para la suma, porque ya hemos hecho un 0. ¿Vale? Borramos esto de aquí y vamos a ponerlo ahí. Tenemos, esto sería t igual a los x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 pertenecientes a R4, tales que, pues vamos a copiar ahí en las ecuaciones estas. Tendremos la primera ecuación, 3x sub 1 más x sub 2 menos 2x sub 4 igual a 0, y la segunda ecuación, que sería 3x sub 1 menos x sub 3 menos x sub 4 igual a 0. Fantástico. Bueno, tú puedes sustituir los vectores de t del sistema generador que tienes aquí o del que habíamos puesto antes y ver que se satisfacen las ecuaciones cartesianas, luego no detectas fallos, y lo mismo para ese, con las ecuaciones cartesianas que has obtenido, pues ver que los vectores que tienes del sistema generador pues las satisfacen, y eso se cumple, ¿vale? Entonces borramos esto y ya estamos pues en condiciones de calcular la intersección, porque ya sabes que la intersección de S y T son los vectores que están en S y en T. Por estar en S satisfacen las ecuaciones cartesianas de S, por estar en T satisfacen las ecuaciones cartesianas de T, luego se satisfacen las ecuaciones cartesianas de S y de T. Tenemos que S intersectado T serían los x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 pertenecientes a R4, tales que pues contamos las ecuaciones cartesianas de S y de T. Ponemos las de S, ponemos las de T, y entonces los vectores de S intersectado T pues serían los vectores que satisfacen todas estas ecuaciones cartesianas, luego serían las soluciones del sistema de ecuaciones formado por esas ecuaciones. Entonces lo vamos a resolver por el método de Gauss. Tenemos la primera ecuación, que es 1x sub 1 más 1x sub 2 más 0x sub 3 más 0x sub 4. La segunda ecuación, que es 1x sub 1 más 0x sub 2 más menos 1x sub 3 más 1x sub 4 igual a 0. La tercera ecuación, que es 3x sub 1 más 1x sub 2 más 0x sub 3 más menos 2x sub 4 igual a 0. Y la cuarta ecuación, 3x sub 1 más 0x sub 2 más menos 1x sub 3 más menos 1x sub 4 igual a 0. Entonces, como siempre, pues hacer 0, en primer lugar, con el 1 hacemos 0 abajo. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, claramente menos 1, hacemos menos 1 por la primera fila más la segunda fila. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 3 nos dé 0, claramente menos 3, hacemos menos 3 por la primera fila más la tercera fila. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 3 nos dé 0, claramente menos 3 por la primera fila más la cuarta fila. Entonces, la primera fila es la que hace 0, la copiamos, 1, 1, 0, 0, 0. Sustituimos la segunda fila por menos 1 por la primera fila más la segunda fila, menos 1 por 1 es menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1 es menos 1 más 0, menos 1, menos 1 por 0, 0, menos 1, menos 1, y menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Ahora sustituimos la tercera fila por menos 3 por la primera fila más la tercera fila, menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0, menos 3 por 1 menos 3 más 1 menos 2, menos 3 por 0, 0 más 0, 0, menos 3 por 0, 0 más menos 2, menos 2, menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Y ahora sustituimos la cuarta fila por menos 3 por la primera fila más la cuarta fila, menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0, menos 3 por 1 menos 3 más 0, menos 3, menos 3 por 0, 0 más menos 1, menos 1, y menos 3 por 0, 0 más menos 1, menos 1. Y menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Genial. Entonces ahora con este menos 1 hacemos 0 abajo.
¿Qué número hay que multiplicar a menos 1? Tal que al sumarlo con menos 2 nos dé 0, claramente menos 2. Hacemos menos 2 por la segunda fila más la tercera fila. ¿Y qué número hay que multiplicar a menos 1? Tal que al sumarlo con menos 3 nos dé 0, claramente menos 3. Hacemos menos 3 por la segunda fila más la cuarta fila. Eso de claramente es un tópico ya mío, ¿eh? Entonces, la primera fila no interviene, la copiamos. Segunda fila es la que hace 0, la copiamos. Sustituimos la tercera fila por menos 2 por la segunda fila más la tercera fila. Menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por menos 1, 2 menos 2, 0. Buscamos ese 0. Menos 2 por menos 1, 2 más 0, 2. Menos 2 por 1, menos 2, menos 2, menos 4. Y menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Ya sustituimos la cuarta fila por menos 3 por la segunda fila más la cuarta fila. Menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Menos 3 por menos 1, 3 menos 3, 0. Menos 3 por menos 1, 3 menos 1, 2. Menos 3 por 1, menos 3, menos 1, menos 4. Ay, qué bien, mira. La tercera y la cuarta fila son iguales. Bueno, qué bien o qué mal, porque si nos dieran 4 filas ahí, 4 ecuaciones al final, pues tendríamos un sistema compatible determinado. La intersección sería 0, la suma sería todo el espacio vectorial. O sea que... Pero bueno, que lo ves y dices, vaya, parece que lo estoy haciendo bien. Entonces podemos ignorar esta última fila y obtenemos ahí un sistema equivalente, ¿eh?, al que define ese intersectado T, que viene dado por esas 3 ecuaciones. Como después no me van a hacer falta, pues simplemente pues voy a poner aquí el sistema equivalente. La parte izquierda voy a borrar. Entonces, primera ecuación. Tenemos 1x sub 1 más 1x sub 2 más 0x sub 3 más 0x sub 4 igual a 0. Sencillita. La segunda ecuación. 0x sub 1 más menos 1x sub 2 más menos 1x sub 3 más 1x sub 4 igual a 0. La tercera ecuación. 0x sub 1 más 0x sub 2 más 2x sub 3 más menos 4x sub 4 igual a 0. Entonces, hemos terminado el proceso de Gauss. Tenemos 4 incógnitas. Ya sabes que hay que mirar ahí, ¿eh? Aunque aquí tenemos las 4 incógnitas también. Menos 3 ecuaciones, un parámetro. Entonces empiezas por el final con la asignación x sub 4 igual a t. Sustituimos en la tercera ecuación 2x sub 3 menos 4x sub 4, que es t, igual a 0. De aquí 2x sub 3 sería igual a 4t, de donde x sub 3 sería 4t partido de 2. Y esto te queda 4 entre 2, 2t. Ahora, la segunda ecuación, sustituimos los valores de x sub 4 y x sub 3, menos x sub 2 menos x sub 3, que es 2t, más x sub 4, que es t, esto sería igual a 0. De aquí vamos a pasar en menos x sub 2 a la otra parte, ¿vale? Tenemos menos 2t más t, eso te queda menos t, esto sería igual, menos x sub 2 pasa como x sub 2, ya tenemos x sub 2. Sustituimos en la primera ecuación, x sub 1 más x sub 2, que es menos t, igual a 0, de aquí x sub 1 es igual a t. Entonces, si x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 pertenece a ese intersectado t, tenemos que x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 sería igual a, que aprovecho por todas partes, x sub 1 t, x sub 2 menos t, x sub 3 2t, x sub 4 t, ya la sacaste fuera, t que multiplica a 1 menos 1 2 1. Entonces tenemos que todo vector de ese intersectado t se expresa como combinación lineal de 1 menos 1 2 1. Entonces ese intersectado t
vendría generado por el 1, menos 1, 2, 1. Pero este es un vector distinto de 0, 0, 0, 0. Ya sabes que entonces el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. Un sistema libre que genera ese interceptado T, pues sería base. 1, menos 1, 2, 1 es base de ese interceptado T. Y ahora, una vez que tienes la base de ese interceptado T, pues te vas arriba y traduces por el isomorfismo. O sea, estamos en la parte de R4, nos vamos hacia la parte izquierda y traducimos. Entonces, una base de ese interceptado T es, mira, tenemos el 1, menos 1, 2, 1. Observa que con el isomorfismo tenemos que si hay un polinomio aquí, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, eso por ese isomorfismo, ¿vale? Sustituyendo las imágenes y aplicando que es una aplicación lineal, pues este le haríamos corresponder el vector a, b, c, d. Entonces, ahora vamos de derecha a izquierda. Entonces, al 1 menos 1, 2, 1 lo hacemos corresponder 1 por x al cubo, o sea, x al cubo. Ahora, más menos 1 por x al cuadrado, menos x al cuadrado, más 2 por x, más 1. Entonces, este conjunto, el conjunto formado por ese polinomio, x cubo menos x cuadrado más 2x más 1, eso sería una base de ese interceptado T. Y entonces tenemos que la dimensión de ese interceptado T pues sería 1. Ya ves, ¿no? Sencillo. O sea, traduces a R4, resuelves el problema en R4 y después traduces para obtener el resultado de tu problema original. Eso gracias a que tienes un isomorfismo. Si no fuera isomorfismo, no podrías, ¿vale? Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a pasar ya a calcular la base de S más T. Borro. Entonces S más T. Primero, ya sabes las fórmulas de las dimensiones. Dimensión de S más T es igual a dimensión de S más la dimensión de T menos dimensión de ese interceptado T. Esto es, dimensión de S es 2, más dimensión de T es 2, menos dimensión de ese interceptado T que es 1, esto te queda 3. Vale, entonces dimensión de S más T es 3, lástima. Porque R3X tiene dimensión 4. Si nos hubiera quedado que la dimensión de S más T es 4, pues tendríamos un subespacio de R3X con la misma dimensión, coincidiría. Y ya tendríamos que S más T sería R3X. Y una base de S más T pues sería pues esta base que hemos puesto ahí. Pero eso no es así. La dimensión de S más T es 3. Lo que sí que sabemos es que pues, necesitamos 3 vectores linealmente independientes de S más T para tener una base. Entonces, bueno, S más T... seguimos trabajando ahora en R4. Fíjate que nos vamos pasando de un lado al otro, pero yo creo que no te lías. Trabajamos ahora en R4, pues S más T, ya sabes que un sistema generador de S más T es la unión de un sistema generador de S y uno de T. Entonces ponemos los sistemas generadores, que son bases, mejor con bases de S y de T que tenemos ahí arriba. 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y ahora ponemos el 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, menos 1, 1. Y entonces, pues para encontrar la base, pues vamos a hacer ceros, porque así obtenemos un sistema equivalente, o sea, un conjunto de vectores que también van a generar S más T, pero que será más simple. Entonces escribimos en una matriz esos vectores. Hacemos 0. Simplemente en la primera columna nos falta hacer 0 este 1. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la primera fila más la tercera fila. Entonces,
La primera fila es la que hace 0, se copia. La segunda fila, pues ya tenemos un 0, se copia. En lugar de la tercera fila ponemos menos 1 por la primera fila más la tercera fila, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por menos 1, 1 menos 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 2, 1, y menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Vaya, me da lo mismo que la segunda fila. Y ahora la última fila pues no interviene. Entonces ya sabes que vectores repetidos en un sistema generador pues se consideran una vez. O sea, podemos ignorar, por ejemplo, esto. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un sistema generador ya de 3 vectores. La dimensión de S más T es 3. Luego vamos a tener una base. Esto sería lo mismo. Vamos a poner aquí pues subespacio generado por 1 menos 1, 1, 0. Vamos a poner el último, 0, 2, menos 1, 1, y ahora pues el segundo, 0, 0, 1, 1. Entonces, como la dimensión de S más T es 3, ese sistema generador que tenemos aquí formado por 3 vectores contiene alguna base, pero la base tiene 3 elementos. Luego, ese sistema generador coincide con una base, por lo tanto es una base. De aquí llegamos a que el conjunto formado por 1 menos 1, 1, 0, 0, 2 menos 1, 1, 0, 0, 1, 1 es base de S más T. Del S más T de R4, que ahora nos tenemos que ir a la parte izquierda con el isomorfismo y traducir esto. Entonces, la base del S más T que a nosotros nos interesa, vuelvo a repetir que podrías trabajar con gorritos, pero estas cosas es habitual que se hacen en matemáticas, pues se identifican y ya está, y queda más sencillo. Es que con gorritos pues complica. Pues traducimos. Conjunto formado por, pues tenemos el primer vector 1 menos 1, 1, 0, pues sería 1x al cubo más menos 1x al cuadrado más 1x y ahora más 0. Ya está. Al segundo vector 0x al cubo más 2x al cuadrado más menos 1x más 1. El tercer vector 0x al cubo más 0x al cuadrado más 1x más 1. Entonces esta sería la base de S más T. Yo voy a dejar todo lo que pone por ahí. Lo voy a dejar del R4 porque, bueno, así se ve elegancia. Entonces yo redondeo esto de aquí, que es la base de S más T que he obtenido. La base de S intersectado T es esta. La base de T es esta. Y la base de S es esta de aquí. Y con esto pues damos respuesta a lo que nos pedían en el ejercicio. Por lo tanto, hemos terminado.